Dios te bendiga. Como que me quiere coger la gripe. Ay, padre, here we go. I try to do this. There's echo everywhere. Mire para allá, hasta el técnico, ¿qué pasa? Llegamos. Eh, técnico tiene unos problemas ahí con su computadora que estábamos seguros que íbamos a entrar hoy, pero ya estamos aquí, ya es 22 de marzo de 2024. En la semana pasada dije del 2023 y nadie me dijo nada. 2024 y estamos en este día 22 de marzo, creo que es el segundo, no, el tercer día o algo así según el calendario, la primavera, dique, y hoy ha caído una nieve aquí en Buffalo. Salí un momentito, estaba en la oficina y tenía que ir a buscar algo en el carro y estuve limpiando el carro un buen ratito. Así es que es increíble ver esta nieve a estas alturas, aunque no es nada nuevo para nosotros aquí, los Buffalonians. No es nada de nuevo ni nada extraño. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la superior, ha llovido un poquito, eh, era el mes de junio y había caído nieve. Así es que la nieve, la temporada no tiene su propio calendario. Muy bien. Le damos gracias a Dios que estamos aquí y como les dije, parece que me quiere coger la gripe. Pero vamos a ver si aprovechamos este tiempo en esta hora, en esta clase número 3 de este tomo 8. Estamos aquí continuando con los principios para la vida cristiana y estamos en las epístolas de primera, segunda y tercera de Juan. La semana pasada estuvimos hablando bajo el tema vivir como un discípulo de Cristo y estuvimos tratando el tema en cuanto a cómo nosotros, mientras más nosotros conocemos y tenemos un claro entendimiento de Dios, de lo que Él es, de quien Él es a través de su palabra, y a la misma vez que nosotros mantenemos esa comunión con Él y con nuestros prójimos, con nuestros hermanos en la fe, mayor oportunidad tenemos para permanecer fiel y también poder tener la victoria sobre el maligno, mantenernos fuertes. Juan capítulo 3 versos 16 al 21 se los quiero leer, ya que ese es el resumen de esta clase y de la unidad que hemos tratado, pero también de la clase pasada. Es importante que yo le lea todos estos versículos para que nos ayude a refrescar lo que es vivir como un discípulo de Cristo. Juan 3, 16 al 21. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si es que todos en estas dos semanas que hemos estado hablando acerca de la forma en que Juan describe a Jesús como la luz, la verdad, el amor, la vida, su misma esencia, y cómo es que Juan con su propia vida, siendo un testigo ocular, experimentó esa comunión con Jesús y cómo nos invita a nosotros a que de la misma manera experimentemos esa comunión y esa experiencia, a que permanezcamos en la luz. La semana pasada estuvimos hablando los beneficios de andar en la luz y hoy continuamos con esa misma línea
específicamente bajo el tema vivir como hijos de Dios. Y va a haber una comparación entre lo que es vivir como hijos de Dios comparado a aquellos que no son hijos de Dios. Cómo es que se refleja esa fe de nosotros como hijos de Dios y cómo es que se refleja o la luz como hijos de Dios y cómo se reflejan las tinieblas en los que no son hijos de Dios. Amén. Oremos. Padre Santo, Dios bueno, te damos gracias por este tiempo, Señor. Preparamos nuestra mente y nuestro corazón para recibir la palabra de vida en esta hora. Te pido, Dios del cielo, de igual manera que tú bendiga a cada oyente, a cada persona que se esté conectando, Señor, para ser bendecidos con el poder de tu palabra. Bendecimos, Señor, a tu iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. En este tema vamos a estar en primera de Juan, en el capítulo 3. Y como ya les dije, el tema es vivir como hijos de Dios. Nosotros estamos muy familiarizados con la idea o con la realidad de que muchas veces otras personas pueden saber distinguir en quiénes son los hijos de fulano o fulana. O sea, el comportamiento, los gustos, la manera de actuar, la manera de pensar, muchas veces es un reflejo contundente de lo que es su padre. Los hijos tienden a reflejar o tienden a comportarse o a vivir, a pensar, a actuar como sus padres. Mientras más tiempo pasen con sus padres en la crianza, en la unidad de ese núcleo familiar, con más probabilidad esos hijos van a imitar o van a vivir de la misma manera, van a compartir los mismos gustos, el mismo pensar, quizás el mismo don artístico, entre otras cosas, como la de sus padres. Es bien interesante para mí cuando nosotros estamos en familia y Ángel, el novio de Lorena, saludos, aunque yo no sé si ellos ven esta transmisión, pero como quiera, cuando estamos en familia, estamos compartiendo tiempo en familia y estamos alrededor de la mesa o estamos conversando, en la forma en que yo actúo, en la forma en que yo reacciono a una conversación o cómo reacciono a alguna manera cuando estamos dialogando o lidiando entre, por ejemplo, yo y Héctor, él se queda sorprendido cada rato y cada momento él dice, ya veo de dónde Lorena saca eso, ya entiendo por qué Lorena hace esto y lo otro, porque él ha visto en la forma en que Lorena actúa, además que ella tiene la dicha de parecerse a mí. Ella reacciona y piensa y comparte muchas de las cosas que yo hago y por eso es cuando Ángel me ve reaccionar, él dice, ya entiendo, es que de verdad ella es hija de su mamá. Y es lo que quiero decir, que los hijos hacen un reflejo muy claro de su padre y en esta lección vamos a ver cómo es que Juan nos da varios ejemplos para nosotros entender cómo se puede identificar un verdadero hijo de Dios y cómo se puede identificar aquel que no es un hijo de Dios. La semana pasada les mencioné que muchas veces es muy fácil decir que somos creyentes, muy fácil podemos hasta personas pensar del hecho de que asisten a una iglesia, a un templo y se congregan o están afiliados a una organización, eso los hace a ellos automáticamente cristianos, o el hecho de que dice que cree en Dios pero no vive según la palabra y los mandatos de Dios, eso no lo hace automáticamente cristiano. Un título no es una garantía o una confirmación de la salvación. Si es que en la forma en que la persona se comporta, en la forma en que esa fe es reflejada en el comportamiento, en el tipo de comunión que tiene con Dios y con los hermanos en la iglesia de la fe, es que se puede determinar y se puede identificar aquel que es hijo de Dios, aquel que anda en la luz, aquel que ha sido perdonado y una vida renovada, entre otras cosas. Primera de Juan capítulo 3, el verso 10 es el versículo clave de esta hora.
donde nos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es hijo de Dios. La verdad central nos dice convertirse en un hijo de Dios resulta en una vida transformada. En este capítulo 3 de Primera de Juan encontramos nuevamente más desafíos que hace Juan para nosotros. Para aquellos que están recibiendo, que recibieron aquella carta en aquel momento, como nosotros para hoy día que estamos dando el estudio y lectura a esta carta, es el desafío que nos tira a nosotros. Y es el que nosotros nos cuidemos de las enseñanzas que nos hacen vivir de una manera injusta. Tener cuidado de esos errores o esas enseñanzas o esas doctrinas, esas dogmas que penetran o que son introducidas en la iglesia o enseñadas por personas de posición, pero las enseñanzas nos llevan a hacer injusticia, a vivirnos de una manera incorrecta, en desobediencia. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es muy importante y la que hemos estudiado continuamente. Seguimos repitiendo la importancia del papel que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida, que es el que nos ayuda, el que nos guía, el que confirma, el que nos ayuda a recordar las cosas, enseñanzas, todo lo enseñado por nuestro Padre, lo que Jesús nos enseñó por su ejemplo, con su vida, lo que tenemos escrito en las Santas Escrituras, es lo que nos permite a nosotros, el Espíritu Santo, a poder vencer la tentación, a tener una mejor claridad en el momento de tomar decisiones, a cómo vivir en justicia en Cristo y cómo mostrar ese amor a Dios al mismo tiempo que también demostramos amor unos a los otros. Así que quiero también decirle lo que es vivir en justicia. ¿Qué es vivir en justicia según la palabra? ¿Qué significa caminar en justicia con Cristo? Primero, ¿qué significa vivir una vida justa? Según la Biblia, tengo una gana de estornudar. Significa que debemos tratar a los otros como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Es tú tratar a otros de la manera en que a ti te gustaría ser tratado. Esto incluye saber, reconocer y entender la importancia de compartir con los pobres y compartir con aquellas personas que son menos capacitados o personas pobres, personas que no tengan la fuerza para ellos mismos sobrevivir. Es nosotros reconociendo la habilidad que tenemos, aprovechar cada oportunidad que tengamos para compartir con aquellos que son más débiles, con aquellos que son más pobres, que son más desafortunados, entre otras cosas. Nosotros demostramos ese amor en acción y aprendemos a cómo demostrarle de una manera real lo que es vivir una vida justa según la palabra de Dios. Según Dios nos da a nosotros la fuerza, según Dios nos provee a nosotros la capacidad y la oportunidad para hacer una realidad, dejar en acción demostrado lo que es vivir una vida justa, lo debemos aprovechar. Eso es lo que la palabra nos enseña a nosotros del verdadero significado de vivir en justicia. El ejemplo más maravilloso que nosotros encontramos en la Biblia de lo que es una justicia es la justicia misma de Dios. No hay otro ejemplo superior a este, sino que deja claramente cómo es que la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo es lo que demuestra lo que es llevar lo que es
lo que es vivir en justicia, la mejor justicia suprema, porque gracias a esta muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo, Él hizo justicia al poner su propia vida para pagar el precio que te tocaba a ti y a mí. La justicia de Dios es superior a la justicia del mundo. Así que al Jesús dar su propia vida y pagar el precio por nuestra rebelión, y al convertirnos ahora amigos de Dios, porque antes éramos enemigos de Dios, como leemos en Romanos 8, esta vida que Cristo puso en la cruz del Calvario, puso su vida para pagar por el precio que nos tocaba, ha hecho su mayor justicia. O sea que en lugar de darnos a nosotros lo que merecíamos, que era la muerte, nos da a nosotros ahora vida, porque así es que trabaja la justicia de Dios. La justicia de Dios es superior a la justicia del mundo. Vamos entonces a entrar en este capítulo 3 de Primera de Juan y vamos a estar viendo varios ejemplos de cómo es que nosotros podemos demostrar una vida justa, cómo nosotros vivir una vida justa en Cristo, cómo hacer con nuestra vida un ejemplo de lo que es verdaderamente ser un hijo de Dios, y cómo poder nosotros al mismo tiempo identificar aquellos que no son hijos de Dios, de la misma manera que vamos identificando a aquellos que son falsos maestros, que enseñan falsas doctrinas, falsas enseñanzas, introduciendo así maneras de cómo llevar una vida injusta, que no es lo que nosotros como hijos de Dios debemos imitar. Juan capítulo 3, los primeros 6 versos. Vamos a darle entonces lectura. Que nos dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, pero aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Se me olvidó leerles Proverbios capítulo 21, verso 3, para darle un mayor énfasis a lo que es vivir una vida justa según la Biblia. Y en Proverbios 21, verso 3 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. En otras palabras, al Señor le agrada más cuando hacemos lo correcto, cuando hacemos lo justo, y es mucho mejor para Jehová, le agrada mucho más que nosotros ofrecer sacrificio. Así es que hacer con nuestra vida una muestra de lo que es vivir en justicia en Cristo Jesús, en lo que es tener esa comunión con el Padre, lo que es tener esa comunión con nuestros amados en la fe, hermanos en la fe, demostrar esa justicia con aquellos que son los más desafortunados, es lo que más le agrada a Dios. En estos primeros 6 versos que acabo de leer en Primera de Juan, el capítulo 3, nos dice a nosotros, en la forma en que Juan describe cuando los hijos de Dios experimentan lo mismo que Cristo experimentó. La advertencia que el mismo Jesús hizo nos dice en Juan capítulo 15, los versos 18 y 19. Jesús deja claro esta advertencia que hace Juan en su primera epístola, el capítulo 3.
haciendo recordar estas palabras que Jesús dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esta misma advertencia que hizo Jesús a sus discípulos antes de regresar a la gloria es lo que Juan está repitiendo y nos está diciendo a nosotros, que no nos debemos sorprender, no debemos actuar como si fuera algo nuevo, algo que viene de la nada, que surge de la nada. Es un recordatorio de lo que ya Jesús le advirtió a sus discípulos, y ahora Juan comparte con nosotros esa misma enseñanza. Que nosotros entendamos que como hijos de Dios, así como el mundo aborreció a Jesús, de la misma manera va a aborrecer a sus hijos, que somos tú y yo. Nosotros que reflejamos y demostramos, cuando el mundo ve en nuestras acciones, en nuestra manera de reaccionar, de pensar, actuar, vivir, en la manera en que nos movemos y nos desarrollamos en medio de nuestra sociedad, el mundo puede ver que somos hijos de Dios, no se equivoca, y no van necesariamente a recibirnos con brazos abiertos. Jesús se lo advirtió a sus discípulos, y de la misma manera aquí está Juan recordándonos a nosotros que mientras nosotros estemos viviendo en este cuerpo mortal, nosotros vamos a también seguir enfrentando tentaciones. Tenemos que lidiar con las consecuencias del pecado. El pecado ha traído desunión, ha traído violencia, ha roto esa comunión, hay desorden, no hay paz. Ese caos que ha provocado el pecado, estaremos nosotros también sufriendo esas consecuencias. Y el apóstol Juan nos dice a nosotros que no nos sorprendamos, que mientras estemos en este cuerpo mortal, tendremos que resistir y permanecer, entendiendo que esto es simplemente por un momento. En el momento en que nosotros pasemos de esta vida a la próxima, cuando terminemos con este proceso de esta vida que estamos viviendo ahora, entonces es que seremos transformados para poder estar así, aptos ante su presencia. Entendemos que nosotros ya no lucharemos con el pecado, ni tampoco padeceremos los efectos del pecado, porque nuestro cuerpo terrenal se transformará en inmortal. Mira lo que dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 15, los versos 53 al 57. Esta palabra que nos da una exhortación reforzada por Pablo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, de incorrupción. Esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando salgamos de esta vida, de este lado de la vida, mientras estemos en esta carne, vamos a sufrir tentaciones, vamos a sufrir luchas, vamos a sufrir las consecuencias del pecado. Pero una vez que seamos transformados, ya el pecado no tendrá, no estaremos sufriendo o padeciendo de las consecuencias del pecado. Así es que hay esperanza. Esta palabra nos debe motivar a nosotros, así como Juan nos desafía a nosotros que entendamos que mientras estemos en esta carne estaremos
estaremos experimentando este tipo de incomodidades o inquietudes o tentaciones, pero que permanezcamos firmes, porque hay esperanza. Esto es momentáneo. El apóstol Pablo dice, esto es momentáneo. Nosotros podemos tener claro más en esa justicia de Dios que ha quedado plasmada en la historia y está escrita en la palabra. Ya les describí el mejor ejemplo que hay de lo que es la justicia de Dios. Y es que solamente una persona fue capaz de hacer esta justicia y es Jesucristo. Sabemos que Jesús nunca pecó, por lo que lo hace a él el perfecto sacrificio, la persona perfecta para llevar a cabo esta misión. Nadie jamás ha vivido una vida sin pecado con la excepción de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que lo hace a él apto para pagar por el precio del pecado de todo el mundo. No es a cierto grupo de personas, a cierta nacionalidad, a ciertas personas de experiencia o de grado nivel social. Es para todo el mundo. Entendemos que la justicia de Dios es ofrecida a todo el mundo. Es el deseo de Dios que todos sean salvos, que todos vayamos a ser salvos. Esta invitación es abierta para todos. Es inclusiva para todos porque es para todos, pero es exclusiva solamente el poder obtener la vida eterna a aquellos que creen en Cristo Jesús como el Redentor de nuestra vida. Cuando nosotros creemos en Jesús y entonces nos arrepentimos de nuestros pecados, es que entonces podremos experimentar lo que es la salvación. Podemos experimentar lo que es una persona restaurada, lo que es volver a disfrutar de esa comunión correcta con Dios. Es importante nosotros entender cuál es la diferencia entre cometer un pecado y elegir continuar en el pecado. Juan ya nos dice, no nos sorprendamos que se hayamos aborrecido, el mismo Jesús lo advirtió. Entendamos que mientras estemos en esta carne, esto aún no hemos sido transformados, vamos a padecer dificultades y sufriremos tentaciones y podemos caer, podemos cometer errores, pero nosotros tenemos que reconocer cuando el Espíritu nos corrige, cuando somos movidos y reprendidos para arrepentirnos de algún pecado. Nosotros cedemos, nos arrepentimos, nos apartamos de ese mal comportamiento y genuinamente seguimos caminando en fe, en comunión con el Padre. Es muy diferente a una persona que decide y continúa viviendo en pecado. Una cosa es cometer un pecado y elegir continuar viviendo en el pecado. Así que en el momento en que cometemos un pecado, debemos arrepentirnos porque pertenecemos a Cristo. Ahora, ¿qué es pecado? Muy bien, no le busque la cita bíblica y si no la escribí, si alguien la sabe, la puede compartir en el comentario. Ya le he pedido que si hay algo en una lección que le ha llamado más la atención, les invito a que lo compartan en los comentarios. Pero hay un versículo donde se nos dice que pecado es saber hacer lo bueno y no lo hacen. No estoy segura si es Santiago. Pero si alguien lo busca, por favor póngalo ahí en el comentario. Es lo que es pecado, es saber hacer lo bueno y no lo hace. Así que cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, pecamos, pero cuando lo reconocemos nos arrepentimos. Ahora que le pertenecemos a Cristo, tenemos la oportunidad de restablecer esa comunión. Pero si te rebelas y decides continuar viviendo en pecado, decides continuar no hacer lo correcto que sabes que debe de hacerlo, ahí es donde cuando lo hacemos deliberadamente, continuando viviendo en el pecado y no hay arrepentimiento, entonces nuestro comportamiento
entonces esa persona está demostrando con su vida, está dejando claramente, está revelando claramente que no conoce a Jesús. No puede decir que está en la luz, no puede decir que conoce a Dios, no puede decir que ama a Dios, mientras decide permanecer viviendo en pecado, en desobediencia y en rebelión. Cuando Dios nos perdona a nosotros, nosotros tenemos la opción y la responsabilidad de vivir con rectitud. Ay, mira qué bien. Santiago capítulo 4, verso 17. Me imaginaba que era en Santiago. Santiago capítulo 4, verso 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, nos arrepentimos y Dios nos perdona, tenemos la opción y la responsabilidad de vivir en rectitud, de vivir en justicia, de vivir y andar en la luz y demostrar que somos hijos de luz, que sí conocemos a Dios, que sí, como hablamos la semana pasada, cuando decimos que amamos a Dios, con nuestra vida demostramos y hacemos lo que a Él le agrada. No queremos ofender a Dios, no queremos seguir viviendo en desobediencia y causarle dolor a nuestro Dios. Porque como Él nos ama y nosotros le amamos, nosotros hacemos lo que Él nos manda en su palabra de lo que es vivir una vida justa. Los versículos 7 al 15, en esta parte vamos a ver, los hijos de Dios demuestran justicia y se aman unos a otros. Vuelve otra vez el ejemplo que deja Juan para que nosotros entendamos, para que nosotros mismos nos estemos midiendo, para que nosotros mismos estemos diciendo, ok, en esta área estoy bien, en esta área tengo que mejorar, en esta área me estoy colgando. O en esta área estoy bien. Así que vamos a ver si nosotros nos podemos identificar con este reto, con esta parte donde Juan describe en los versos del 7 al 15. Primera de Juan capítulo 3. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Aquí comienza a ver los hijos de Dios y los hijos del diablo. A ver cuáles de estas, you can do your own check marks. Tú puedes hacer tu propio análisis, chequeo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Sí, hay que decirle a nos, porque no es no de negativo, es nos. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Una de las tácticas favoritas del enemigo es poner en duda la palabra de Dios. Le gusta torcerla, le gusta distorsionarla. Y vemos que desde el principio ha hecho y ha utilizado esa táctica. De esta manera logró caer y engañar y enredar a Eva. Y como Eva entonces logró también hacer caer a
Adán, de cómo es que distorsiona la palabra, la verdad de Dios. Esa táctica es antigua, todavía la usa y todavía tiene función. Y esto es lo que Juan nos dice a nosotros, a que estemos alerta. Por eso es importante que cada uno de nosotros seamos responsables de lo que estudiamos, de la palabra de Dios, porque es su palabra la que nos ayuda. El técnico me avisa aquí. Podemos hacer justicia porque estamos en el justo, nos dice nuestra hermana Seferina. Esta palabra, challenge, se me fue la palabra otra vez. Challenge. Ay, se me escapó la palabra, Padre Santo. Este desafío que hace Juan a través de su palabra, aquí nos está diciendo la importancia de nosotros conocer la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad poner esa palabra en nuestro corazón. Es nuestra responsabilidad memorizarla, meditar en ella. Es nuestra responsabilidad declararla. Es nuestra responsabilidad ponerla en práctica. Esto es lo que nos ayuda, es la palabra de Dios lo que nos ayuda a nosotros a contrarrestar las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, o poder hacerle frente a la mentira y a la tentación. Sabemos que el ejemplo que tenemos con Jesús cuando el enemigo lo tentó, y la forma en que Jesús respondía con esa firmeza, y respondió porque escrito está, la palabra de Dios dice, y eso ahí es donde está la clave. Así que está de nosotros estar empapados de la palabra de Dios, y es lo que Juan sigue exhortándole a sus lectores, sigue exhortándole a nosotros de la misma manera, de que debemos estar alerta a cualquier enseñanza falsa que diga que nosotros podemos continuar viviendo en pecado y aún pertenecer a Cristo. Es esa creencia de que esta vida mortal que estamos viviendo ahora no tiene que ver nada con la inmortal. Ese error, esa falsa enseñanza de que son dos cosas separadas, o hasta pensar que no existe la eternidad, entre otras falsas enseñanzas. Así que Juan nos sigue diciendo a nosotros que tenemos que empaparnos de la palabra de Dios para estar firme y poder contrarrestar estas falsas enseñanzas y no caer en el error de esa creencia de que sí es posible continuar viviendo en pecado, o esas personas que piensan que pueden seguir viviendo en una vida desordenada, alborotada, sin consecuencia, y que en el último momento pueden arrepentirse de su pecado y pedirle perdón a Dios. Otra vez, no nos toca a ti ni a mí ser el juez, pero no caigas en esa mentira. Nuestra hermana Seferina dice: Eva fue engañada, pero Adán desobedeció. La advertencia de Dios no fue responsable. La advertencia de Dios no fue responsable en cuidar el huerto, ni guardar la advertencia de Dios. Cada individuo es responsable de sus acciones. Todos tenemos la palabra de Dios, está a nuestra disposición a estas alturas de esta era de tecnología. Tenemos la habilidad de tener la palabra de Dios a nuestra disposición en cualquier momento, no tan solamente en papel, también la tenemos de manera digital, la podemos escuchar, la podemos ver, tenemos la habilidad de poder estar empapados de ello. Así que esa excusa de que yo no sé no es válida, porque aunque tú no sepas leer, puedes escuchar. Así es que no hay excusa ninguna para no conocer la palabra de Dios. Juan enfatizó una y otra vez que nuestro comportamiento sí importa.
Si bien nosotros no podemos ganar nuestra salvación por nuestras obras, entendamos esto claro. Si nuestro comportamiento tiene y tiene influencia en nuestra vida de nosotros demostrar que somos hijos de luz, hijos de Dios. Pero nuestro comportamiento, las buenas obras no son los que nos salvan. Es al contrario, esa salvación que está manifestada en nuestra vida, con nuestras obras quedan reflejadas y demostrada la nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Así que de la misma manera, aquellos lectores originales de Primera de Juan, como ellos tenían que estar alerta a cualquier enseñanza falsa, también nosotros tenemos que estar alerta y no creer en esa falsedad de que está bien seguir viviendo en pecado y aún pertenecer a Cristo. Juan enfatizó una y otra vez que este comportamiento sí tiene importancia. Dios mora en nosotros. Su gracia y su justicia es lo que nos da a nosotros ese poder para vivir libres de la esclavitud del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros cuando nosotros permanecemos en Jesús, cuando nosotros vivimos como hijos de Dios. Esta invitación que hace Jesús, esta advertencia que hace Jesús de que fuera de Él no podemos hacer nada. Fuera de Él y sin Él no podemos hacer nada. No podremos llegar al Padre, no podemos alcanzar la salvación, no podemos conocer al Padre si no permanecemos en Jesús. Es nosotros permanecer en Él lo que nos da a nosotros la libertad, la victoria, la capacidad para poder continuar viviendo en justicia, para continuar viviendo en obediencia a Dios y entender que nuestro comportamiento sí tiene que ver mucho con nuestro testimonio. Una vez más, Juan afirma claramente en Primera de Juan capítulo 3, verso 10, que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Este énfasis continúa porque aparentemente había mucha controversia entre la audiencia original sobre este tema de vivir en rectitud y amar a los demás. El apóstol Juan quería que los creyentes reconocieran que verdaderamente aquellos que vivían en rectitud eran verdaderamente nacidos en la familia de Dios, y hacer parte de la familia de Dios, su manera de comportarse, de vivir, de accionar, de hablar, reflejaban claramente que pertenecían ahora a la familia de Dios. Escuché en una ocasión, mucho tiempo atrás, a ver si no quiero dañar este mensaje que decía, no puedes decir que eres hijo de Dios apestando a diablo. No puedes decir que eres un hijo de Dios apestando a diablo, llevando una vida así alborotada, continuando viviendo en pecado. Una buena explicación de lo que es nacer de nuevo la encontramos en la conversación, esta famosa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Si no estás familiarizado con esta historia, vete, búscatela en capítulo 3 de Juan, los versículos del 1 al 21. Está esa conversación intensa que tiene Jesús con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era uno de los líderes judíos que fue testigo de los milagros de Jesús. Es uno que no estaba claro en lo que significaba el ser ahora nacido en la familia de Dios. Y Jesús tiene esta conversación con él y le explica la importancia de que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Jesús ayudó a Nicodemo a comprender la diferencia entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. En este contexto que está teniendo Jesús con Nicodemo,
Jesús le dijo a Nicodemo, y nos dice también a ti y a mí, que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo para que todo aquel que creyera en Él, para que todo aquel que cree en Él tuviera vida eterna. Y Jesús vino a darnos a nosotros vida. También envió a su Espíritu Santo para que morase y more en nosotros. El Espíritu Santo amorosamente nos convence a nosotros de pecado. El Espíritu Santo es lo que nos recuerda lo que nos dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía a la justicia. Y nosotros dependemos de la ayuda del Espíritu Santo para entonces llevar esa vida que le agrada a Dios, como ya le leí en Proverbio, que aprendamos a hacer lo justo, lo correcto, a vivir de la manera que le agrada a Dios, en la forma en que nos gustaría ser tratado, tratar a los demás. Le agrada más a Dios que nosotros llevemos una vida justa más que un sacrificio. Y Juan explica y da el refuerzo. Aquí hay otros ejemplos que vamos a entrar a la famosa carta que le hizo Pablo a los Gálatas, el capítulo 5, donde hay más ejemplos de lo que describe a lo que es un hijo de Dios y un hijo del diablo. Esta frase, hijo del diablo, para muchos como que les retiñen el oído. Hay personas creyentes que no les gusta escuchar que se use esto, pero si está escrito en la palabra, el técnico me sigue llamando la atención. La palabra técnico me está sacando del hilo. La palabra que nos dice Juan ahora en estos versículos 11 al 15, la vamos a comparar también con Gálatas capítulo 5. Cuando yo decía que esta frase de hijos del diablo, como a algunas personas no le gustan usarla o como que se incomodan. Estoy hablando de creyentes que le incomodan esa frase. Digo, pero ¿y por qué te iba a incomodar si claramente hasta el mismo Juan lo dice? Ya 3 veces se los leí. La referencia dice lo que son hijos de Dios y lo que son hijos del diablo. Estos son lo que hacen esto, son los hijos de Dios y no le pertenecen a Dios. Son hijos del diablo y no le pertenecen a Dios. Así es que no hay por qué sentir pena o incomodidad cuando es lo que la palabra claramente lo dice. Y Juan es bien claro y bien directo. Sí fue un apóstol apasionado, pero nosotros también sabemos que él con su hermano Santiago fueron conocidos como los hijos del trueno por su manera tan impetuosa de ser, por esa pasión tan impetuosa que tenía. Así es que aunque vemos con la forma en que Juan describe y dice hijitos, mis amados, mis hermanos, es un amor, pero también cuando tiene que ser claro, lo habla con esa firmeza. Así es que no hay que estar andando como con esa timidez alrededor o de ignorar, de tener esa preocupación de que no vaya a ofender al hermano, a la persona. Así es que no hablemos al pecado, no señalemos el pecado. No, eso es incorrecto. Juan nos dice a nosotros que tenemos que estar alerta, que tenemos que estar listos y preparados. Aún Pedro, no estoy seguro si es en primera o en segunda de su carta, donde dice que nosotros tenemos que estar siempre preparados y listos para defender nuestra fe, y esta fe se defiende, o sea, no defender, porque a Jesús no hay que defenderlo, a la palabra de Dios no se defiende, es nosotros explicar esta fe que nosotros creemos, hacerla con claridad, con compasión, con amor y con firmeza, pero aquí metidos en su palabra. No para destruir a la persona, no para ofenderla, no para hacerla sentir menos, sino para que reconozcan la necesidad, lo que realmente necesitan de la salvación. Y nuestra palabra, la palabra que nosotros hablamos con esa autoridad, esa gracia
que hace el Espíritu Santo lo que convence al hombre de pecado. Pero nosotros somos responsables de llenarnos de esta palabra, como ya les dije, de hablarla y de vivirla. Juan contrasta la vida y la muerte. También hace énfasis en la luz, las tinieblas, hijo de Dios, hijo del diablo. Y ahora hay un contraste con la vida y la muerte. ¿Qué dice el técnico? Primera de Pedro, oh sí, sounds familiar. Primera de Pedro 3:15. Are you going to project it? Ok, en lo que lo pone ahí. Juan hace esta descripción con la vida y la muerte, los hijos de Dios y los hijos del diablo. También hace una comparación con el amor y el odio. ¿Cómo entonces vemos que se hace evidente lo que es ser un hijo de Dios? Las escrituras nos ayudan a nosotros a entender claramente que los hijos de Dios deben caminar en plenitud del Espíritu y reflejar la vida de Cristo. Primera de Pedro 3:15, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados, de nuestra responsabilidad, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquellos que demandan para saber o preguntan de tu fe, ¿por qué tú crees en Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando quieren saber más del camino, de la verdad de Jesús, que tú y yo estemos siempre preparados para presentar con mansedumbre y reverencia esta fe que nosotros proclamamos, que de verdad somos hijos de Dios, de que nosotros amamos a Dios, de que nosotros tenemos ese conocimiento con Dios y que tenemos una comunión con Él. Y Juan sigue describiéndonos aquí en esta parte de los versículos 11 al 15, que ya le leímos lectura, si no me equivoco, right? I think we did. Ahí es donde quiero utilizar, ya le leímos esa parte donde Juan habla acerca, y estos son los hijos del diablo, los que hacen esto, right? Lo leímos. Si no, pues léetelo otra vez. Pero quiero que miremos en esta tabla. En el capítulo 5 encontramos el fruto del pecado, o sea, el fruto de la carne o las obras de la carne, como también encontramos la comparación del fruto de la justicia o el fruto del espíritu, que en otra lección prontamente estaremos también hablando con más detalle del fruto del espíritu. Pero miremos. Estas son las obras de la carne o el fruto de la carne comparado con el fruto del espíritu. Y aquí es donde tú y yo nos vamos a estar haciendo nuestro autoanálisis. ¿Qué hay en nuestra vida? Las obras de la carne, que están con más detalle en Gálatas capítulo 5, aquí dicen fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría. Practican la brujería, enemistades y odios, pleitos, celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades y divisiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas parecidas. O sea que la lista no se limita aquí. Y cosas parecidas, dándole rienda suelta a la carne, dándole rienda suelta a los deseos, a las pasiones, buscar siempre el interés propio antes que de los demás. Cuando habla de homicidio, no tan solamente habla del homicidio, el matar físicamente, sino con las palabras. Cuando tú ofendes y matas o tratas de tomar ventaja de otras personas, insultas a esa persona porque se les olvida que todos nosotros como imagen de Dios estamos faltándole respeto. Así es que ahí están una lista corta, porque hay más, pero dice, y cosas parecidas son las obras de la carne. Si hay alguna de estas características en nuestra vida, tenemos que tomarlo en serio y buscar de Dios. No decir que hay estas cosas
que llevan en su vida y decir que permanecen en Dios y que aman a Dios y tienen comunión con Dios, porque realmente están en la mentira, están todavía en tiniebla. Más el fruto del Espíritu está el amor, alegría a pesar de las circunstancias, la paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, humildad, dominio propio. Todas estas características son 9, si no me 9 frutos del Espíritu, que como ya les dije, hay otra clase que vamos a estar detalladamente hablando de cada uno de estas. Es lo que describe lo que es un hijo de Dios. Cualquiera persona puede decir que ama a Dios, pero el comportamiento de una persona es la verdadera prueba de fuego. No tan solamente decir que eres hijo de Dios. ¿Qué es lo que demuestra tu vida? ¿Qué hay en tu vida? ¿Las obras de la carne o el fruto del Espíritu? Y vamos entonces a cerrar con los versículos 16, 17, 18 y brincamos al 23 de Primera de Juan capítulo 3. Versículos 16, 17, 18 y luego brincamos al versículo 23. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El amor genuino como el de Cristo es mucho más de lo que nosotros podamos sentir. El amor de Cristo es mucho más, es algo que no se gana, es algo que Él da. No hay nada que nosotros podamos hacer o decir para que Él nos ame más. Él nos ama y es un amor que muchas veces es despreciado por muchos. El amor de Cristo, que Él nos demuestra que también nosotros somos retados, somos desafiados a que amemos como Jesús amó. Juan lo dice a través de su palabra, hace recordatorio y somos desafiados a amar como Jesús amó. Amar como Jesús amó es realmente un desafío, es una decisión. Amar como Jesús amó es acción, no es simplemente decirlo. Esa decisión de amar requiere, demanda, exige sacrificio, un sacrificio por otra persona, por hacer el bien sin importar el costo. Y el costo suele ser bastante alto. Así que consideremos toda la forma en que Jesús demostró su amor por nosotros. Cuando nosotros aprendemos a entender cuánto Él me ama, cuánto Él te ama, cuánto Él me ha perdonado, cuánto Él te ha perdonado, tenemos esa mejor comprensión de lo que es la definición del amor. Número 1, consideramos 5 cosas. Jesús dejó el cielo voluntariamente, no tenía que hacerlo. Voluntariamente cumplió con el mandato del Padre. Dejó el cielo y vino a la tierra como un niño indefenso. ¿Por qué no vino entonces como ya un gobernador, como un guerrero, como el que tiene el control? No, no lo hizo. No tan solamente tomó la decisión de venir voluntariamente, sino que se envolvió en un niño indefenso. Número 2. Jesús valoró a las personas que se consideraban menos importantes en su cultura, incluyendo aquí los niños, incluyendo a las mujeres,
incluyendo a los pecadores, incluyendo a los extranjeros, a los desechados, a los menos importantes en la cultura, son a los que Jesús sí tuvo consideración. Ya les dije al principio lo que es llevar una vida justa y es no tan solamente ser tratado como nos gustaría, tratar a otros como nos gustaría ser tratados, sino también dar de nuestro tiempo al que es menos desafortunado, al que menos tiene fuerzas, al que es pobre. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús le dio valor a todas las personas. No, no estaba con la gente cheche, con los grandes. Él valoró la vida de aquel que fue menospreciado. Él valoró tu vida, Él valoró mi vida. Qué maravilloso es eso. Número 3, entendamos cómo ese amor de Dios es tan fuerte y tan real. Él sanó a los enfermos, Él alimentó a los hambrientos, Él calmó tempestades, tormentas, Él perdonó a los pecadores, Él resucitó de entre los muertos, Él abrazó a los marginados y a los intocables. Él tocó al leproso. Él llevó sanidad, Él llevó vida, Él llevó restauración. Jesús no solamente lo predicó, lo enseñó, Él lo demostró, Él lo vivió. Y ya Juan, como hemos visto en este versículo, dice, no tan solamente amemos de palabra, no tan solamente hablemos de lengua, no tan solamente digamos algo, sino hagámoslo. El amor es una decisión que se demuestra en acción. Hijitos, versículo 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. También nuestras motivaciones, que en otras clases lo hemos tocado, también nuestras motivaciones tienen mucho. Que aunque quizás el mundo, el hombre de afuera, el ojo humano no pueda ver la motivación por la cual tú haces las cosas, eso tiene que ser genuino y de verdad, porque el que lo ve es Dios. Si es que todo lo que hagamos sea genuino, sea de verdad, sea de corazón, no para impresionar a nadie, no para recibir. Si quieres recibir reconocimiento y aplauso, eso es toda la recompensa que vas a recibir. Aprendamos como Jesús hizo. Él amó, Él sanó, Él proveyó, Él salvó, Él perdonó, Él resucitó de entre los muertos, dejando así claro su autoridad suprema, y abrazó a los marginados. Número 4, Jesús soportó voluntariamente, soportó voluntariamente una humillación inmerecida allí en la cruz del Calvario. Él entregó su vida para que nosotros entonces pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Voluntariamente dejó su gloria para convertirse en un niño indefenso. Él voluntariamente entregó su vida y sufrió una humillación inmerecida. Los que estamos familiarizados con este castigo, con esta pena de muerte, esta práctica tan cruel que se llevaba a cabo de la crucifixión especialmente entre los romanos. No eran los únicos, los romanos no eran los únicos que llevaban a cabo este tipo de pena de muerte, pero eran uno de los más conocidos y al que le tocó a que crucificaran a Jesús. Y era una manera humillante porque la persona era despojada completamente de su ropa, así que estaban expuestos, desnudos. Esa humillación inmerecida, Él lo hizo porque te ama, porque me ama. Todo por perdonar nuestros pecados. La número 5. No nos dejó solos. Él no nos dejó solos antes de regresar al Padre. Él dice, voy a enviar a vosotros un consolador, su Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros.
Qué dicha nosotros tenemos ahora. En los tiempos antiguos, el Espíritu Santo venía, traía la palabra y regresaba. Pero ahora Jesús ha hecho posible y hizo esta promesa. El Padre prometió que vendría y nos enviaría el Consolador. Y Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, que los ayudará a recordar todas las cosas que le he enseñado. Es el que los va a guiar, es el que los va a fortalecer, es el que los va a ayudar a tener la victoria, es el que va a hacer posible romper las cadenas del control del pecado sobre nuestras vidas. Y todo esto Jesús lo hizo por amor. Esta es el verdadero significado del amor de Dios. Un amor genuino como el de Cristo es lo que nosotros debemos imitar. Aprender a amar como Jesús amó. A darle, a poner a otros su interés para ayudarlos a otros, a ayudar a lo que está a nuestro alcance, la fuerza, la oportunidad que tengamos, el medio que tengamos para ayudar a otros, aprovechémoslos y hagámoslos. Vamos a convertirnos como hijos de Dios, demostrando que tenemos esa vida transformada. Nuestras acciones, nuestras obras no nos salvan, pero dejan demostrado que sí somos salvos gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Esta transformación se ve en nuestra decisión de vivir rectamente. Por nuestras propias fuerzas no podemos. Por eso es importante que todos los días nos estemos sometiendo a su voluntad, nos entreguemos a Él, dependamos constantemente de la guianza del Espíritu Santo, que nosotros dependamos, que permanezcamos siempre en Jesús, en su palabra. Ahora, esto no significa que seamos perfectos en ningún momento. Significa que nosotros reconocemos nuestros pecados, a que nosotros aprendamos a ser rápidos para arrepentirnos y ajustar nuestra vida para reflejar mejor a Cristo. Y esta justicia se ve más clara en nuestro amor por otros, y ese amor siempre está enfocado en lo que es mejor para los demás. Yo espero que esta ha sido una aclaración. Este comentario que dice nuestra hermana Seferina. Con su desnudez, Él cubrió nuestra desnudez espiritual. Todo su sufrimiento era nuestra cura del pecado. Amén. Qué palabra maravillosa es esa. Sigamos meditando en esta palabra con la ayuda de Dios. Próximo viernes, Viernes Santo, estaremos en la iglesia. No sé si haga el video grabado para que sea proyectado el viernes o lo dé entonces el sábado, que quizás vaya a hacer eso. Quizás entonces de la clase el sábado, con el favor de Dios. Nos vemos aquí a las 7. Sigamos pensando en esta palabra poderosa. Continuamos en este mismo sentir, en estos mismos desafíos que nos hace Juan, recordándonos las palabras de Jesús. Si es que aprendamos en esta semana y a comenzar a poner en práctica este amor y amar a otros como Jesús amó, reconocer cuando fallamos, arrepentirnos, ajustar nuestra vida para que refleje mejor a Cristo y seguir amando a otros. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oremos. Gracias a todos por conectarse. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Padre, Dios bueno y maravilloso. Gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por amarme primero. Gracias por amarnos primero. Porque aún antes de ser tu amigo, Señor, fuimos tus enemigos. Te damos gloria y te damos honra. Y sobre todo también te damos gracias por el Espíritu Santo. Gracias por el Consolador que nos ayuda a seguir hacia adelante, nos da la fortaleza y que aprendamos a permanecer firmes, entendiendo que estas tribulaciones que vivimos y experimentamos son momentarias, que la gloria que nos espera es aún mayor, que nos mantengamos enfocados en la esperanza que tenemos en ti. Bendecimos a cada oyente, Dios del cielo, y de la misma manera, si hay una persona que
ha reconocido la necesidad, Señor, de la salvación, que en este momento, Señor Jesús, tú te hagas real en su vida, que tú, Padre Celestial, te reveles en medio de la quietud de la noche, del día, donde estén, Señor amado. Gracias te doy por cada uno de nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia del Calvario, nos vemos con el favor de Dios mañana. Mañana sábado estamos en un ayuno congregacional de 7 a 1 de la tarde. Estamos allí en la iglesia, el Calvario. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima semana. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén en esta hora. Les amo en el Señor.